Estén escuchando a través de las redes sociales. El Señor los bendiga y los abrace con su palabra y con su espíritu en esta hora. Le rogamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que envíen su palabra y que esa palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por el cual va a ser enviada y que a su tiempo dé fruto al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Amén. Eso es lo que estamos aguardando con paciencia, pero también ansiosamente, aguardando la manifestación de Jesucristo. Y hemos estado ministrando en este año de la recompensa, la bendición de entender que el Señor viene de esa forma. Y le he puesto como título al mensaje en el día de hoy, vengo con recompensa. Así dice el Señor. Su palabra en Apocalipsis, en el capítulo 22, en el verso 12, tengo la Biblia de las Américas, dice, he aquí, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. La Biblia nos deja ver claramente en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 5, el verso 10 más específicamente, yo se los leo, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo digo amén. Desde el principio el Señor nos hace entender que Él es una recompensa en sí mismo para cada uno de nosotros. Pero el traslado en el orden espiritual es que podamos entender que hay obras buenas y que hay obras malas. De hecho, el tribunal de Cristo, el bimá de Cristo, en el que todos tendremos que dar cuentas, nos vamos a presentar delante del Señor y Él va a juzgar nuestras obras. Y dentro de esas obras va a encontrar que algunas son buenas y que otras no fueron tan buenas. Por eso dice que a cada uno lo va a recompensar, pero que va a haber recompensas, va a haber recompensas. Por esto este es un tiempo en donde tenemos que alinearnos, tenemos que quitar las malas obras, tenemos que rogarle al Señor que esas obras no vengan sobre nosotros, poder renunciar a las malas obras y entonces afirmar todas aquellas buenas obras que han venido por medio de la fe. Amén. El libro de Salmos, vamos a seguir poniendo bases a esta verdad. En la versión Dios habla hoy, tengo el capítulo 62 del libro de Salmos, el verso 11 y 12 dicen de esta manera, más de una vez he escuchado esto, que Dios ha dicho que el poder y el amor le pertenecen. Y que Él recompensa a cada uno conforme a lo que haya hecho. Luego viene el libro de Romanos, en el capítulo 2, tengo la versión del Nuevo Testamento, y dice así en el verso 6, que Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Un libro instructivo, el libro de Romanos, la carta a los romanos que justamente sientan doctrina, una enseñanza clara para que nosotros podamos manejarnos bajo los principios espirituales, hace entender esta verdad, una vez más, que el Señor recompensa a cada uno según la obra que nosotros hagamos. Y eso es importante, pero también, finalizando las Escrituras, hemos leído que Apocalipsis, y justamente en el último capítulo y en los versículos últimos, Él hace entender que va a haber un retorno, que Él va a volver, mis amados, y que Él vuelve con recompensas. Qué bueno poder oír con oídos circuncidados y entender que necesitamos alinearnos a buenas obras que vienen por medio de la fe. Dice su palabra en Efesios que Él ha preparado de antemano un camino para que nosotros podamos andar en Él. Ha preparado buenas obras para que nosotros podamos llevarlas
adelante. La iglesia de Cristo ha sido llamada a llevar buenas obras. Amén. Dicho esto, vamos a desarrollar un poquito más cómo es esto de poder alinearnos a las buenas obras y desechar todas aquellas que no nos convienen. Leemos juntos, le voy a pedir que busquen en 1 Corintios, en el capítulo 3. Yo voy a leer la versión Reina Valera, seguramente es la que tiene la mayoría. Cuando lo encuentra me dice amén. 1 Corintios, capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 en adelante, y vamos a prestar atención rogándole al Espíritu Santo que ministre directamente en nuestros corazones. Amén. ¿Lo tiene ahí? Leemos entonces. De manera que yo, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, está hablando una voz apostólica, está hablando una bandera de autoridad, está hablando aquel a quien se le concedió los planos de la iglesia. Cuando digo los planos, es aquel a quien se le concedió las directivas de lo que la iglesia tiene que hacer. Por eso es importante escuchar y leer las cartas paulinas. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pregunta. Verso 4. Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Verso 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, un campo de cultivo para que la palabra de Dios crezca. Eso está diciendo. El verso 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, si sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y esto es palabra de Dios. Y todos decimos amén. Hace una introducción en la carta a los Corintios, en este capítulo 3, aquel que lleva adelante, insisto, la preeminencia en cuanto al manejo de la iglesia, y dice que de la única forma que nosotros podemos alcanzar las bendiciones espirituales es madurando, es entendiendo que necesitamos crecer y evolucionar, porque hay un proceso, un periodo de aumento que no cesa en la obra de Dios, porque dice que justamente la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y acá está diciendo que el día va a declarar
las obras que nosotros hacemos, estando en el cuerpo y como creyentes. Pero también dice que al principio nosotros recibimos una leche espiritual como niños, haciendo mención de que a un bebé no se le puede dar alimento sólido porque lo puede perjudicar. ¿Cuántos entienden eso en el orden natural? ¿Qué toman los bebés? ¿Qué toman? Leche. Pero también la Biblia habla de que hay una leche espiritual que no puede ser adulterada. Y que ese es el discernimiento de la palabra de Dios para aquellos que van creciendo en la obra del Señor. Y entonces da una serie de características de aquellos que son carnales y por ende se manejan en contraposición a aquellos que son espirituales. Y da algunas menciones y dice que no hay capacidad todavía. Pero no está diciendo que no tenemos capacidad, está diciendo que no estamos haciendo uso de lo que el Señor nos está dando para que podamos ser capacitados por Él. Esto es como cuando nosotros vez tras vez somos enseñados, pero no llevamos adelante cada una de las enseñanzas que se nos da. Ninguno tenemos excusa delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No podemos decir, no, yo no escuché, yo no entendí, yo no sabía. Porque la palabra de Dios corre, porque dice que nosotros somos labranza, un campo de cultivo en donde es enviada la semilla para que a su tiempo, conforme se trabaja en ese crecimiento, en ese poder plantar y regar esperando el crecimiento que da Dios, tenemos que hacerlo de forma efectiva. Cuando eso no ocurre, nosotros tenemos parámetros para darnos cuenta. Y acá, por ejemplo, dice que cuando hay celos, cuando hay contienda, cuando hay disensiones, cuando pensamos como hombres, y claramente está hablando como hombres naturales y no como hombres espirituales, y cuando digo hombres o cuando la Biblia se refiere a hombres, está hablando tanto sea mujer como varón. Todos aquellos que tenemos la posibilidad de recibir su palabra. Cuando tomamos la vida en Dios de esta forma, o esto es lo que nos está aconteciendo, nosotros tenemos obras de la carne. ¿Cuántos dicen amén? Así que si hay celos, contienda, disensiones, tenemos que rogarle al Espíritu Santo que quite de nuestro corazón ese tipo de pensamiento que en definitiva nos va a llevar a que llevemos adelante obras que son de la carne. Y eso le acontece en un primer momento a la iglesia, y si quiere ponerlo de esta forma, a los que han llegado a la iglesia, a los que asisten a una congregación, a los que recién están comenzando. Quizás ya haya alguno en este lugar que hace poco que conoce al Señor y que está recibiendo la instrucción. Pero también ese que está hace poco debe entender que ese estadio de niñez, cuanto antes, debe salirse. Y el Señor está a gusto en que eso sea de esa manera, en que podamos crecer, en que podamos salirnos de esos estadios. Porque si no, siempre estaremos en contiendas, en disensiones, bajo celos, que dicen que no provienen de Dios, sino que provienen del mismo infierno. Miraremos continuamente a Dios y a la obra de Dios de esa manera, desde una meseta, sin tener la posibilidad de alzar nuestros ojos a los montes e identificar al Señor, de donde en definitiva viene nuestro socorro. Por eso es importante el crecimiento y cómo hace una introducción para que podamos entender que hay recompensas y que hay obras que son carnales y que esas obras también van a recibir recompensa, pero que no van a ser las mismas
que aquellas que han sido obras espirituales. Y da a entender, por ejemplo, de que algunos están en una posición de sembrar y de regar, conforme se le concedió el sembrar o el regar, pero que el crecimiento lo da el Señor. Cuando vemos en el orden general, dice, el que siembra no es nada y el que riega tampoco. Porque en definitiva, lo que está diciendo es que nadie puede creérsela, nadie puede ufanarse, nadie puede poner sobre sí algo que en definitiva se lo dio el Señor. Eso es para que siempre estemos equilibrados y no pensemos, no, y yo porque cada vez que yo llevo adelante algo o yo tengo determinada cantidad de años en el Señor y entonces eso me da cierto rango espiritual, no. En definitiva, cuanto más crecemos, más servimos. Usted va a poder identificar a alguien que crece en el Señor porque siempre está dispuesto a servir. Y alguien que está descendiendo en el Señor más allá de que pasen los años es porque no quiere servir. O porque esquiva todo tipo de servicio delante del Señor que no se reduce solamente a un servicio ministerial. Por eso muchas veces nosotros les enseñamos, por ejemplo, es simplemente un ejemplo para que podamos ilustrarlo, que es válido, por cierto. Hay veces que las hermanas pueden servir al Señor con libertad, porque están solas. Bueno, después se ponen de novio, de novia, después se casan, y bueno, y más o menos como que sería bueno que vaya evolucionando, no que vaya decreciendo en su labor. Pero la realidad es que después llegan los hijos. Amén. Y no va a poder llevar adelante una tarea, o por lo menos como quisiera o como la hacía antes. Abro paréntesis, los hijos no son un impedimento para servir. Amén. Cierro paréntesis. Lo que estoy diciendo es que tu labor en ese momento particular y mayor es ser mamá. Y entonces quizás no puedas llevar adelante ir a las misiones porque tenés alguien que depende de vos. Y entonces es ordenarse. Gloria a Dios si se pueden hacer ambas cosas. Pero por eso doy esta ilustración, porque muchas veces aún nosotros decimos, no, este es tu periodo para que vos puedas estar con tu hijo. Este es tu periodo para que seas mamá. No para que te lo críe la escuela bíblica, lo tenés que criar vos en la fe. Y qué bueno la escuela bíblica, gloria a Dios, que es una asistencia para nuestros hijos, pero no es su responsabilidad el crecimiento en la fe de nuestros hijos. ¿Amén? ¿Se entendió? Ese es un ejemplo. Pero nada nos impide poder servir al Señor, porque entonces nosotros estaremos aprestos a poder percibir lo glorioso que es recibir una recompensa de parte del Señor. Y también tendremos claro que si no lo hacemos como conviene y como el Señor lo pide, también va a haber recompensa, también va a haber una paga, también va a haber una retribución, pero en el orden negativo. Amén. Porque nosotros tenemos que entender, amados, que las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén, pero están condicionadas. Nosotros tenemos que ser fieles al Señor. No sería justo el que sirve que el que no sirve y que los mismos, ambos dos, reciban la misma recompensa. ¿Qué cree usted? ¿Sería justo? ¿Sería justo? Claro que no. Por eso tenemos que tener en cuenta. Yo creo, y mi corazón se
se llena de gozo, primeramente en saber que el Señor viene. Así debería ser con cada uno de nosotros. Pero cuánto más saber que Él viene con recompensa, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y entonces ahí tenemos que pararnos y rogarle al Espíritu Santo que nos haga ver qué obras están bien y qué obras no están bien. Porque de cierto, si hay una realidad, si hay algo que va a acontecer, es que el Señor va a venir y va a recompensar. Entonces sí que la palabra de Dios nos apertura una posibilidad de nosotros poder ordenarnos. Porque luego, versículos siguientes dice que el Espíritu y la Iglesia, dos entidades, dicen, ven Señor Jesús. No tienen temor de la venida de Cristo. No habría por qué, si estamos esperando a aquel que hemos recibido, que nos sostiene, al que estamos aguardando porque Él nos va a salvar y habrá un levantamiento, habrá una confirmación de nuestra fe. Y la palabra de Dios no viene a sacarnos del posicionamiento de lo que somos, viene a ordenarnos, a purificarnos, a lavarnos, a sacar las manchas, a sacar las arrugas, para que podamos estar listos y que podamos esperar las recompensas. No quedarnos en un lugar donde, y bueno, yo soy así, es lo que me tocó. No, porque eso también va a recibir una recompensa. Y nosotros tenemos que estar preparados para recibir la recompensa que conviene, que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Por eso el capítulo 3 hace mención a lo natural y a lo espiritual. A que muchas veces seremos sembradores y otras veces seremos un campo de cultivo. Y primero dice, para que nadie se enaltezca sobremanera, que ni el que siembra ni el que riega son nada. Pero a su vez dice que son una misma cosa. No es que yo soy más servidor que el que le toca cuidar de la iglesia, por ejemplo, estando en la puerta, ni soy más que el que le toca limpiar los baños. No. A cada uno, conforme lo que se le ha dado, tiene que hacerlo como conviene. Y a su tiempo, como estamos sembrando y estamos regando, el Señor nos dará crecimiento. Y cuando estemos en otros lugares, habrá mayor responsabilidad, pero también mayor recompensa. Porque nosotros podemos ascender posicionalmente, pero descender quizás espiritualmente. ¿Se entiende, iglesia? Continúa diciendo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Y dice que hay obras, haciendo mención a que unas son buenas y que van a permanecer, por ejemplo, oro, plata y piedras preciosas, hace entender que esos minerales que pasan por el fuego resisten. De hecho, el que más resiste es el oro, o sea que nuestras obras tienen que alcanzar esa magnitud. Obras a nivel oro, que no puedan quemarse, que no puedan deshacerse y que cuando sean probadas, permanezcan. Y también pone otras tres, el heno, la madera y la hojarasca, que sí, al pasar por el fuego, se queman, se deshacen, desaparecen. El Señor nos conceda poder entender estas cosas.
Porque dice el verso 13 que la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Cuando habla del día, habla de la manifestación de Jesucristo. Cuando dice en aquel día, lo hemos leído, el 4:18 de Proverbios, hasta que el día sea perfecto. Filipenses también dice que habrá una gracia, que el Señor comenzó la buena obra en nosotros y la va a terminar hasta el día de su manifestación. El día la va a declarar. Cuando Él venga, con recompensa, va a mirar nuestras obras. Y qué buen momento profético para nosotros poder alinearnos más que nunca, con fuerzas, siendo llenos del Espíritu Santo, para que nuestras obras permanezcan y nosotros estar de pie en la venida del Hijo del Hombre. Amén. El verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Se va a salvar porque está hablando del tribunal de Cristo, donde van los cristianos. Amén. Ahora, no podemos quedarnos en una posición muy trivial, muy básica, de decir, bueno, aunque sea con olor a humo, pero voy a llegar. Sí, eso está destinado a aquellos que llegan en una situación en donde, por ejemplo, para poder graficarlo, creyeron, supongamos, el Señor viene hoy. Y creyó ayer y le recibió. No logró alcanzar la evolución que quizás sí aquel que hace 20 años que está y recibió al Señor. ¿Se entiende? Hay cosas que no conoció, hay cosas que no sabe, pero recibió, creyó en el Señor y va a obtener salvación. Pero hay un montón de obras que no van a ser las mismas que aquel que hace 50 años que permanece enfermo, con dinero, sin dinero, cuando las cosas están bien, bajo diferentes presidencias, no importa lo que acontezca, permanece en el Señor fiel. Entonces sus obras van a ser presentadas delante del Señor y claramente no van a ser las mismas. Claramente. Por eso, a todos los que reciban al Señor en este último tiempo, no pueden perder tiempo, valga la redundancia. Cristianos que tristemente dicen, no, bueno, yo todavía no es mi tiempo, yo voy a esperar. No, es medio raro por lo menos. Pero la realidad es que van a recibir recompensas. Por eso es recibir la palabra y automáticamente ponerse a la orden del Señor. ¿Qué quieres que haga? Él, el apóstol Pablo, con autoridad. Miren, él dice que presenta un currículum de quién era. Y dice que nada de eso le servía. Es más, lo tenía por basura con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Ya partiendo de esa base, nosotros tenemos que... Porque dice que él era irreprensible en cuanto a la ley. Es como que nosotros tendríamos que agarrar las bienaventuranzas, mirarlas y decir, soy irreprensible en cuanto a las bienaventuranzas, que es la ley según Cristo. Y ahí tendríamos que trabajar.
o en Gálatas que dice el fruto del Espíritu Santo. Es esto, amor, benignidad. Y deberíamos trabajar para presentarnos y decir delante, en cuanto al fruto, soy irreprensible. No perfecto, sino que se disponen a trabajar, porque si no, mis amados, corremos riesgos de formar parte de la cristiandad nominal. Se dicen cristianos, van a una iglesia, van a un lugar que tiene un cartel que dice iglesia, y como tales, creen que con eso alcanza. Y la realidad es que no. Nosotros necesitamos ser transformados, nacer de nuevo y caminar en esas obras que fueron preparadas de antemano para que nosotros podamos llevarlas adelante. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Está hablando de los más que vencedores. Porque la segunda venida de Cristo, que tiene dos facetas, una secreta y una pública, en donde dice que sin santidad nadie le verá. O sea que solamente aquellos que se dispusieron a entregarle la vida a Cristo, a ser fieles al Señor, a crecer, a meterse en un proceso de perfeccionamiento hasta alcanzar la estatura de la plenitud, esos sí que aguardan la recompensa del Señor, la quieren, la anhelan. Pero también dice que hay otro grupo, porque dice, si la obra de alguno se quemare, otros que van a recibir recompensa, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Habrá un proceso tribulacionario que la Biblia no lo recomienda, porque el Señor viene a buscar a su iglesia, y una iglesia que está con ansias de prepararse para recibir al Señor y ser levantada. Porque si no tendrá que quedarse a lavar sus vestiduras. Y no son pocos, porque así dice la Biblia que son millones. ¿Quiénes son estos?, pregunta el Señor a Juan, y Juan le responde, tú conoces todas las cosas. Estos son los que vienen de la gran tribulación y que lavaron sus vestidos. Por eso, mis amados, el Señor nos da una revelación hermosa para que nosotros podamos prepararnos y esperar al Señor para ir con Él a las bodas del Cordero. Las bodas que ya están listas para la iglesia, para la amada, para la esposa, porque va a haber un casamiento. Amén. Y este otro grupo es el que dice Apocalipsis, donde todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, los que no alcanzaron la talla y los que en definitiva no creyeron. Ambos van a ver al Señor, porque Él va a venir y va a establecer su reino terrenal. Amén. Por eso es identificar qué obras nos quitan de la presencia de Dios, qué obras no nos permiten crecer hasta alcanzar y afirmar las buenas obras. Por ejemplo, la Biblia menciona malas obras que necesitamos tener en cuenta para no caer en ellas, y si estamos en ellas, poder salirnos cuanto antes. Por ejemplo, dice que hay obras de las tinieblas, eso dice Gálatas en el capítulo 5, en el verso 11. Hay obras del diablo, que bendito sea el Señor, Él ha venido a deshacer. Amén. Créale a la palabra, mis amados, porque hay obras del diablo que el Señor reprenda. Hay obras de las tinieblas en donde Gálatas menciona que nosotros no tenemos que hacernos partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien desenmascararlas.
para que no nos atrapen, no nos asfixien y no hagan descender nuestra fe. Hay obras de la carne, eso lo hemos mencionado, manifiestas son las obras de la carne, dice Gálatas en el capítulo 5, en el verso 19. Hay obras que conducen a la muerte, eso dice Hebreos en el capítulo 6. Hay obras de maldad. Isaías hace una mención sobre lo que eso implica. Y muchas veces, más allá de nosotros ser creyentes, podemos estar metidos en estas obras o atrapados por esas obras que vienen justamente para corrernos. Pero bendito sea el Señor, vengo ministrando su palabra, que Él ha venido a deshacer cada una de esas obras para que nosotros podamos tener plenitud en Cristo. Porque el enemigo ha venido a hurtar, a matar y a destruir, pero yo he venido a que tengan vida y que la tengan en abundancia. Las obras de Cristo. Que debemos trabajar, porque las conocemos. Debemos trabajar y afirmar nuestras buenas obras, porque hay obras de amor. Hebreos 6:10. Hay obras de humildad que nos ayudan a permanecer en el lugar correcto para entonces poder ser levantados desde ese lugar por el Señor. La humildad es un lugar que nos permite ser trasladados por el Señor. Recuerde esto. Mantenernos en humildad es justamente el trampolín en el orden espiritual para que nosotros podamos ser levantados siempre, en este tiempo y en el siglo venidero. Porque dice que al altivo el Señor lo mira de lejos, al orgulloso, pero sus ojos están puestos en él humilde. Aquel que se humilla será exaltado. O sea que es una posición en la que tenemos que estar, mis amados. Nos regula espiritualmente. Tenemos que buscar dónde humillarnos si queremos que el Señor nos encuentre ministrados y a la hora del levantamiento final nosotros poder irnos con el Señor. Por eso nos humillamos delante del Señor, nos humillamos delante de las autoridades, nos humillamos delante de la obra de Dios. Hay un montón de lugares donde nosotros podemos humillarnos. El bautismo es el principio de la humillación, porque dice que se hacía en el Jordán, en donde las aguas eran más bajas, había que descender hasta esos lugares para poder ser bautizados. Y desde ese lugar el Señor traía vida. Miren qué interesante eso. El principio del creyente es justamente humillarse. Es más, cuando venimos de estar en el mundo, propiamente dicho, hasta cuando nos tenemos que bautizar como que nos da medio como vergüenza. No desde algo malo, sino como que, qué raro esto, como que me van a ver todos y de hecho muchos no lo hacen o dejan pasar mucho tiempo para poder hacerlo porque les da vergüenza. Ahora, no nos daba vergüenza todo lo que hacíamos. Eso como algunos de nosotros, ¿vieron? Nos da vergüenza ir a pedir perdón, pero nos da vergüenza lo malo que hacemos. No nos da vergüenza lastimar. No nos da vergüenza hacer las cosas que no convienen. Ahora sí, ir a ponernos a... No, me da vergüenza. Eso es orgullo, no es vergüenza. Está disfrazado. Por eso es importantísimo que la iglesia del Señor entienda que debe buscar lugares de humillación. Porque los va a mantener en el lugar correcto. Por eso a medida que se va creciendo, usted necesita tener a alguien arriba. Amén. Uno.
Voy de nuevo. Editemos esta parte. Cuando usted va creciendo en la obra del Señor y aún va teniendo posicionamientos, necesita siempre tener a alguien arriba que usted considere espiritualmente mayor. Y eso no lo reduce a ser un dominado terrenal. No es vergonzoso, porque eso es en el orden carnal. En el orden espiritual, vos no sos corrido de tu posición. Vos lo que necesitas es que alguien te marque los parámetros para mantenerte regulado y no creerte más de lo que sos. Por eso la forma que utiliza Pedro para posicionar estas cuestiones dice que nosotros tenemos que tratar a los demás como mayores, aunque entendamos que nosotros somos mayores. Porque eso regula el orden espiritual y nos hace entender jerarquías espirituales y cómo movernos. La rebeldía, por ejemplo, se desprende de la falta de humildad. Por eso después se arman unos líos terribles, porque no fueron ministrados, no fueron trabajados en su obstinación, en que deben ponerse debajo de. Y Dios sí tiene en cuenta eso. Por eso después hay pseudo levantamientos y reconocimientos. Y hay un montón de barbaridades dando vueltas, llamada Iglesia de Cristo. Hombres que no fueron ministrados, no se dejaron regular espiritualmente, no se dejaron trabajar en su alma para poder llevar adelante y poder justamente ser los que van a apacentar la grey del Señor. Y cuando eso no acontece, vaya usted que hay algunos que conocen 2 o 3 pasajes de la Biblia y ya creen que alcanzaron un nivel, por ejemplo, como para poder ser pastor y abrir una iglesia. Así de sencillo. Y eso es un error, por ejemplo. Pero también puede pasar dentro de una congregación, en un ministerio, en un servicio. Entonces miren qué importante las obras de humildad. También hay obras de obediencia, eso dice Juan en el capítulo 3, en el verso 21. Hay obras justas que han sido preparadas para aquellos que se les colocaron un vestido especial. Eso dice Apocalipsis en el 19:8. Pero hay obras de fe que nacieron por medio de la fe. Porque dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Todo lo que transcurra entre el tiempo que conocimos al Señor y el tiempo de su retorno, que viene con recompensa, nosotros fuimos llamados a que crezcan nuestras obras de fe. Porque ahí nació. Y viene Santiago en el capítulo 2, en el verso 17, y dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿Estás dispuesto? Por eso, mis amados, este es el año de la recompensa del Señor, el año en el que te tenés que decidir servir al Señor. No sé cuántos están sirviendo al Señor y cuántos no están sirviendo al Señor. Este es un tiempo, una temporada espiritual para poder servir al Señor. Y si lo estás haciendo, para poder empezar a hacerlo bien. Y si los estás haciendo bien, es para una entrega total.
porque ciertamente dejando atrás lo que ha acontecido, me extiendo hacia adelante, hacia el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay límites. Basta de ocio, basta de conmiseración, basta de debilidad. El Señor viene con recompensa. He aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y Él que está con nosotros, quiere que nuestras obras de fe vayan en aumento. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Alcanzó el estadio más grande que un hombre puede alcanzar, ser amigo de Dios. Ser amigo de Dios. No se dispuso simplemente a ser un oyente, no le alcanzó con ser un creyente, no le importaba simplemente ser un discípulo. Se posicionó como siervo y alcanzó ser amigo de Dios. Sí que se puede, sí que es real, claro que sí. Este es el tiempo para crecer en la fe y que esa fe que va en aumento nos sea contada por justicia. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie porque vamos a adorar al Señor. Porque Él viene pronto. Él viene pronto. Aleluya. Termino. Miren qué interesante. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Dice, y considerémonos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Voy de nuevo. Y consideremos cómo estimularnos. Tengamos en cuenta, es importante, prestemos atención. El que tiene que ir a estimular y el estimulado. No nos cansemos de hacer el bien. Considerémonos. ¿Cómo estimularnos unos a otros al amor, que es la máxima expresión de un crecimiento que debe darse en el creyente, pero llamativamente dice, y a las buenas obras? Es la manifestación del amor llevar adelante las buenas obras. No alcanza con decir yo amo a Dios, pero no amo a mi hermano. No alcanza. Evidentemente no alcanza. Porque si no ingresaríamos en el nivel del que el Señor dijo, estos de labios me honran, pero su corazón está lejos. Tiene que haber obras. Tiene que haber obras. Tiene que haber obras para con nuestros hijos. Tiene que haber obras para con nuestro cónyuge. Amén. Sí, pero yo lo amo. Él sabe que yo lo amo. Ya me conoce. Tenés que demostrárselo. Y lo estoy diciendo tanto para la mujer como para el hombre. Y no, pero él es medio duro. Bueno, ablandate. Porque hay que dar obras. Y el juicio vendrá. Y viene primeramente sobre la casa. Y no estoy diciendo que ahora vaya y pongan el Facebook acá, con mi amor, y sabemos que se matan. No, sea sincero. De verdad se lo estoy diciendo. Porque se lo va a comer el simulacro, el personaje. Van a tener mantos de hipocresía. No, ame de verdad. El amor es más que la fotito del Face, ¿eh?
De hecho, creo que la fotito del Face es siempre mentira. Es para tapar otras cuestiones. El amor se demuestra. Y con que lo sepa la persona a la que vos se lo estás llevando adelante, alcanza. Pero hay que hacerlo. Amén. Aleluya. Hoy es una buena oportunidad. Yo lo amo al gordo. Yo lo amo a mi príncipe. Tráelo a la iglesia. Esforzate. Esfuércense. ¿Se aman? Bueno. Críalos en el Señor. Exhórtense uno a otro. Yo te amo, mi gordita. Yo te amo, mi gordito. Vámonos a Palermo a tomar un helado. Si reemplazaste a Dios, tu amor es falso. Un amén. Dios primero. No hay tiempos. No puedo ponerle miel a las cosas, porque no hay tiempo. Y la realidad es que no le estamos diciendo vayan a poner la cabeza en la guillotina, que se la van a cortar. Le estamos diciendo ámense. Amen al Señor. Amen su obra. Tengan gozo porque Él viene pronto y viene con recompensa. Hoy es una oportunidad hermosa para llevar adelante una obra que el Señor reciba, para que esa obra también tenga recompensa y remuneración, creyendo que le hay, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que saber que Él va a traer recompensa a los que le buscan. Aleluya. Y luego dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Hay que estar congregados con el Señor. De forma personal, de forma familiar y de forma congregacional. Hay que estar congregados con el Señor. Cuanto más sabiendo que aquel día se acerca. Todos sabemos que aquel día se acerca. Dice la Biblia, nadie sabe ni el día ni la hora. Los hijos sí, porque dice que hay señales. Nosotros estamos entendiendo que el día del Señor está cercano. Por eso podemos proclamar, por eso el Espíritu, pero también la iglesia, dicen, ven Señor Jesús, ven. Las plataformas, las atmósferas, los escenarios, todo está listo para el retorno del Salvador, para el retorno del Rey, para el retorno del Señor, para Riquíado lo comandoré. El Señor viene pronto y su recompensa viene con Él. ¡Aleluya! Dale fuerte ese aplauso al que era, al que es, al que ha de venir, al último, al primero, al alfa y la omega, al que era, al que está entre nosotros, al que estuvo muerto, sí, pero venció la muerte y ahora vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Estimulémonos al amor y a las buenas obras. Al ver que aquel día se acerca, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Señor, envía gozo como un manto, Señor, que pose sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Y que no nos cansemos de proclamar que tu venida está cercana. Orando en todo tiempo para ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán sobre la tierra. Pero sabiendo, Señor,
que tu palabra dice que necesitamos gozarnos y alegrarnos porque las bodas, por cierto, ya están listas. Y tú has preparado vestiduras de lino fino, resplandecientes, como cristal. Esas vestiduras son las obras de los santos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aunque un ejército acampe contra mí, eso, aunque haya guerra hoy alrededor de mí, no temeré a ningún hombre que haga sitio contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, la salvación está en ti. Como dice, que tú eres mi escudo, mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, la salvación está en ti. Tú eres mi escudo, mi fortaleza. Tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, mi fortaleza. Oh sí, Señor, que levanta mi cabeza. Oh, levántate y sálvame. Como dice iglesia.